Muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Gracias a Dios que podemos seguir aprendiendo. Y si leemos juntos segunda de Timoteo 3, 16 y 17, vamos a ver cómo la palabra inspirada por Dios tiene varios motivos. Y quiero que lo recordemos leyéndolo juntos, por favor. Segunda de Timoteo 3, verso 16 y verso 17. Juntos. Dice así la santa palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Mis amados, cada vez que nos reunimos, no solamente es una celebración ordenada por Dios, es una ordenanza de Dios el día de reposo, sino que también estamos en el aula con el Maestro, porque somos discípulos del Señor Jesucristo. Así que no olvidemos que congregarnos no solamente es un acto de obediencia, sino un acto de adoración con un corazón dispuesto a lo que Dios quiera enseñarnos. Ahora, hemos estado leyendo y algunos textos en relación a la oración, y quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos, capítulo 1, particularmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que habla mucho de la oración, porque habla mucho de lo que es la iglesia de Cristo cuando nació precisamente. Antes no existía como tal, como la iglesia del Señor Jesucristo, pero nace a partir del libro de los Hechos. Y es donde vemos que hay demasiado sobre la oración. Y quisiera que siguieran con su vista, por favor, uno de los textos que hemos de escuchar de parte del Señor. Sigan con su vista en Hechos, capítulo 1, y leo la santa palabra de Dios, el versículo 14 y versículo 15. Escrito está en su palabra: todos estos unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y si había un grupo de 120 personas en ese lugar, en oración, unidos, buscando una sola cosa, tu voluntad, tu palabra, tu espíritu, uniéndolos más y más, es lo que anhelamos también, Señor, que hagas hoy por tu gracia, a la cual tenemos acceso por la sangre derramada a nuestro favor por medio de tu Hijo Jesucristo, para perdón de nuestros pecados, para iluminación, Señor, de tu Santo Espíritu a tu palabra, a nuestro entendimiento, y que podamos así ser transformados verdaderamente en discípulos de Jesús, y que se haga tu voluntad siempre a través de nuestras vidas, y que no busquemos lo nuestro, sino una sola cosa, tu reino y tu justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas por tu amor, tu bondad y tu generosidad que tenemos. En el nombre de Jesús pedimos: salva a los perdidos, edifica la fe de los santos. Es nuestro ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
teniendo ayer pasé prácticamente 4 horas con un matrimonio que tiene prácticamente 30 años de casados. 4 horas con un matrimonio que tiene prácticamente 30 años, anda cerca de los 30 años de casados. Y esas 4 horas en donde yo los cité, la cita que les hice fue urgente, de carácter urgente. Conocen de la Escritura. Quiero aclarar que no es nadie de esta congregación, es un matrimonio. Pero quiero decir que conociendo la Escritura y habiendo hablado 2 días antes con uno de sus hijos, también durante 3 horas y media, que yo tenía como 1 año y pico que no tenía una plática con él, con este joven hijo, uno de los hijos que tienen. Y esa tarde noche que pasé con este joven, me di cuenta que estaba aún así, a un punto así de el suicidio. Y por eso lo cité con urgencia, porque estoy seguro que los padres no tenían ni idea de esto. Y ayer, cuando traté de hablar con ellos, me di cuenta del problema que había, porque en cuanto uno de ellos quería hablar, yo simplemente quería comunicarles el riesgo alto y la necesidad imperiosa de que Dios tomara control de lo que ellos hasta este momento no han hecho. El matrimonio es una unión que hace Dios y lo hace para ser unidos, y en esa unidad es prioritario tener una comunicación. Ayer, por eso fueron 4 horas, porque era casi imposible yo poder hablar, porque si uno pedía hablar, el otro lo interrumpía, y fue una lucha de 4 horas. Y finalmente yo lo que quería hacer es simplemente mi responsabilidad: dar el aviso, dar la solución, que no está aquí en la tierra, está en los cielos. Pero tiene que haber una humillación de parte de cualquiera de nosotros cuando tiene una circunstancia así. Tu hijo está a punto de suicidarse y tú tienes que hacer como padre y madre algo. Lo primero es: cállate y busca a Dios, porque es el único que puede cambiar corazones e intenciones en los pensamientos. Mis amados, la oración es eso. La oración es eso. Si no hay una conexión, una relación íntima con Dios, a pesar de que conozcas toda la Biblia, como pudieran presumirme en este caso los dos, ¿cómo va a haber una comunicación con tu esposo o tu esposa? ¿Cómo va a haber una comunicación? Tiene que haber primeramente un corazón contrito y humillado ante Dios, declarando nuestra imposibilidad, y entonces puede haber una comunicación. La iglesia es la esposa futura de Jesucristo. La iglesia es la esposa futura de Jesucristo. Es su novia en este momento, es su prometida. Pero la iglesia, esa prometida, no puede llegar como tú tampoco llegaste al matrimonio sin haber hablado nada. Tuviste que haber tenido un intercambio y comunicación. Y entonces empezaron a conocerse. En la iglesia el que más habla normalmente es el novio, pero la novia queda así, se queda embelesada con las palabras de amor que da, a pesar de que la novia anda coqueteando con otros, anda haciendo cosas a espaldas del novio, pero el novio lo sabe y aún así la ama y aún así tiene misericordia. Mis amados, la oración corporativa, que es lo que hemos a partir del domingo pasado estando estudiando dentro de este tema general de la oración corporativa, y la semana pasada vimos la oración del cuerpo de Cristo, un ejemplo. Y hoy vamos a ver 4
aspectos de la oración corporativa que tienen que ver con los medios de gracia que el Señor da, como medio de gracia que el Señor da para 4 propósitos. Para 4 propósitos, la oración corporativa. Y te digo dónde nace la oración corporativa. En el diario. Mi chula y yo tengo un tiempo con el Señor primero a solas. Me levanto muy temprano y tengo un tiempo necesario, no porque sea pastor, es porque soy un pecador y vivo en un cuerpo de muerte y necesito a mi Salvador desde que amanece. Y tomo un tiempo de oración y de lectura bíblica, y cuando mi chula despierta, lo primero que hacemos es que viene y tomamos un tiempo de lectura y oración conjunto, y me voy al consultorio y ella sigue en su tiempo de oración personal y tiempo de intimidad con su Salvador personal. No estoy hablando de esto por una presunción, estoy hablando simplemente de esto por un estilo de vida. Por la gracia de Dios, la oración corporativa empieza primeramente con 2, y el Señor al cual estamos clamando y orando. Pero también Amistad Reformada de Tampico es una congregación de todas las congregaciones del mundo, de toda la iglesia, porque la iglesia es una sola. No hay presbiterianos, bautistas, luteranos, metodistas, nazarenos, y dime la denominación que quieras. Hay una sola iglesia, es un solo Señor, es un solo Espíritu, es un solo bautismo, es una sola Biblia, es una sola palabra. La palabra de Jesús, el novio, el esposo, nuestro Dios que viene por nosotros. Y cuando tenemos nuestro domingo de celebración a Jesucristo, tenemos tiempos de oración corporativa. Lo primero que se hace es, Dios habla su palabra, nosotros respondemos en oración. Y Él habla, nosotros respondemos en oración. Eso es oración corporativa. Cada domingo lo hacemos y a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. Pero los viernes tenemos 1 hora de oración corporativa para que el cuerpo de Cristo busque a su Cristo, a su Mesías, a su enviado. Quisiera ver, repito, 4 propósitos, la cual la oración corporativa dentro de la iglesia es un medio de gracia de parte de Dios para la iglesia. Primero, para mantener la unidad del cuerpo, para mantener la unidad del cuerpo. Primer propósito, como medio de gracia de la oración corporativa, para mantener la unidad del cuerpo. Segundo, para discernir la voluntad del Señor, para discernir la voluntad del Señor. Tercero, para clamar por misericordia de Dios, para clamar por misericordia de Dios. Cuarto propósito, para recibir consuelo de Dios, para recibir consuelo de Dios. 4 aspectos o 4 propósitos que tiene la oración como medio de gracia para la iglesia. El primer propósito, para mantener la unidad, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Mis amados, ¿qué es lo que les acabo de dar como ejemplo? Un matrimonio que no es matrimonio, un matrimonio que no puede tener comunicación. Y si tú no puedes tener comunicación con Dios junto con tu esposa, en caso de estar casado con tu esposo, porque tú puedes decir, bueno, pero no es creyente, perfecto, pero tu vida de oración es mucho más grande, sobre todo si no es creyente tu esposo o tu esposa, ¿sí? Tú buscas con más ahínco al Señor en oración, porque tú necesitas, lo primero que necesitas de todas las cosas no es ganar más dinero en tu trabajo, es que Dios salve a tu esposo o tu esposa, que Dios los convierta, que realmente se vuelvan a Él, porque si no, tu vida va a ser un trabajo, pero pesado, con todo y la gracia de Dios.
Mis amados, les repito, mantener la unidad es elemental, la comunicación en un matrimonio es elemental. Ahora, como cuerpo de Cristo, con aquel que los salvó a través de la obra de la cruz, pagando por nuestros pecados, resucitando de los muertos y dándonos el Espíritu Santo de verdad, necesitamos nuestra oración con Él. Y en el pasaje que leí, quisiera que lo viéramos, dice en el versículo 13, leímos el 14 y 15, pero dice el versículo 13, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. O sea, vemos ahí a los apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús, subieron al aposento alto. Es el sitio de reunión. Tenían un sitio de reunión, como nosotros tenemos este aposento bajo, ¿sí? Un auditorio. Este,van ellos en el alto, en su sitio de reunión. Y dice la palabra 14, todos unánimes, estaban unánimes. ¿Por qué? Porque todos los verdaderos hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús morando en ellos. Estar unánimes implica que estamos con un mismo espíritu y estamos buscando una misma cosa, que se haga su voluntad primeramente por encima de la nuestra. Sin embargo, estamos clamando por misericordia, estamos buscando muchas cosas, pero en la oración corporativa estamos reconociendo que sin Él la iglesia no es iglesia, el cuerpo de Cristo no es cuerpo, porque aún con nuestras diferencias, aún con nuestras formas, aún con nuestros conocimientos, sin embargo todos somos uno en el Espíritu, y todos somos miserables pecadores, únicamente salvos y adquiridos a precio de sangre por Jesucristo a través de la cruz, y nuestros pecados fueron borrados delante de nuestro santo Dios, que nos dio una nueva vida en Él. Y la oración corporativa es esencial para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Todos entraron, y dice, todos estaban unánimes. Versículo 14, entregados, ¿cómo? Cada viernes en los tiempos de oración. Cada viernes y cada domingo, porque los domingos tenemos tiempos de oración corporativa y los viernes de oración corporativa. No importa que sean 6 personas nada más el viernes y el domingo sean 100, 150, 200. O sea, no importa eso. Pero todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Mis amados, repito, tú y yo, si tenemos una mujer piadosa como esposa, si tenemos hijos conocedores de la verdad, tenemos que darle prioridad a nuestra oración personal, pero inmediatamente después de esto nuestra oración corporativa en familia. Cuando hay varios elementos, tú y tus hijos conocen de la Escritura, juntos, diario, de continuo. Estos hombres y mujeres estaban de continuo, entregados, ¿te fijas? Es una entrega, tú bien sabes que no puedes sin el Señor. Es una presunción, arrogancia y soberbia si tus tiempos de oración en la semana son así. Eres un miserable arrogante que no valoras toda la gracia que has recibido, o inclusive tal vez ni siquiera tengas el Espíritu de Jesús. Pídele que al Señor que te conceda arrepentimiento. Pídele, es que dice, no me dan ganas, ruégale que te salve. Ruégale que te enderece tus veredas, ruégale que trate contigo como sea. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, no quiero más pecar contra ti, quítame la vida? ¿Alguna vez ha sido esa tu oración? Quítame la vida si te he de ofender tu nombre, y por mi causa tu nombre va a ser vituperado. No lo he hecho menos de 6, 8 veces en mi vida, se lo he dicho así al Señor. Es parte de mi oración personal. No estoy diciendo que así ores, yo estoy hablándote de algo muy personal, y no por presunción. Presumo de que soy un pecador, y presumo de que necesito un Salvador todos los días, y necesito el Evangelio de Cristo, y necesito ver a Cristo realmente muriendo por mí diariamente, para arrepentimiento y fe. Eso implica humillarme y buscar su rostro en oración, no solo personalmente, sino con mi chula, que es lo más precioso en este mundo después de mi Señor y Salvador Jesucristo.
Y obviamente en la mañana y la tarde, en la noche, oro por ustedes también. O sea, esta situación, a pesar de ser un matrimonio que no tenía nada que ver con la congregación, nos ha tenido de oración desde ese día para acá, a mi chula y a mí. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. En ese momento Pedro está ahí también entre ellos. ¿Y qué pasa? Se pone de pie en medio de los hermanos. Y ahí nos dice un grupo de más o menos, ¿cuántos eran? Más o menos como ahorita. Eran 120 hermanos que estaban ahí. Lo único que estaban haciendo era orar. Pero de pronto Pedro se levanta y empieza con su primer sermón de 6 sermones que va a dar en el libro de los Hechos. Mis amados, la oración corporativa, repito, mantiene la unidad. Es un medio de gracia por el cual se mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. Vean conmigo el capítulo 2 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, a pesar de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos bien que es el libro de los Hechos de los Apóstoles por el poder del Espíritu de Jesús que moraba en ellos. Realmente es el libro del Espíritu Santo, todo el libro de los Hechos, porque es en el Espíritu Santo el que gobernaba la iglesia. Vean el capítulo 2, vayan conmigo por favor al versículo 42. Versículo 42. Dice, hablando de todos los que creyeron, ya aquí en este momento ya llegamos, ya eran miles los creyentes, miles se habían convertido con el primer sermón de Pedro y se dedicaban continuamente, otra vez, de continuo, a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, a la enseñanza de la palabra, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Era de continuo, estaban de continuo. Y entonces en el versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. O sea, como consecuencia de esta unidad en el Espíritu y de esta oración del cuerpo de Cristo, hubo una respuesta del reino de los cielos. Hubo muchos personas que se volvieron en el temor de Dios cuando no eran temerosos de Dios, y ahora sí, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría de Dios. Y muchos prodigios y señales eran hechos, milagros. Todo, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, versículo 46, continuaban ¿qué? Unidos, continuaban unidos. La oración corporativa mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. Continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Mis amados, el 11 de febrero del 2007 nació esta congregación en la sala de la casa. Estábamos 8 personas. Y por la gracia de Dios, el Señor ha ido añadiendo. Y así sucede, no solamente aquí, en el mundo entero. La iglesia es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, dependiente ¿de qué? De la obra redentora de nuestro bendito Salvador, que vino en obediencia al Padre, Jesús. Y sin pecado alguno fue a la cruz a tomar responsabilidad de nuestros pecados y a otorgarnos la perfecta justicia que como hijo de Dios tiene. Tú eres un pecador, yo soy un pecador. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, y Cristo Jesús en la cruz, eso vino a salvar a pecadores. Si pierdes en tu pensamiento
un día, 2 días, 3 días de la semana, 4 días de la semana pregúntate realmente si eres un hijo de Dios. Si no vives con la conciencia de la santidad de Dios, si no vives con la conciencia de tu pecaminosidad, caíste ya en el engaño de tu perverso corazón, como dice Jeremías 17:9. Dios nos libre, mis amados hermanos, de apartarnos de la fuente de agua viva, creyendo que somos lo que no somos. Dios ponga en nosotros una necesidad de orar personalmente, pero también corporativamente, para estar unidos en un mismo sentir, el sentir del Espíritu y la urgencia, porque estamos en postreros tiempos, estamos en tiempos terribles y la iglesia tiene que estar muy unida. Mantener la unidad del cuerpo de Cristo es un propósito que como medio de gracia el Señor le ha dado a la iglesia para oración corporativa. El segundo propósito, para discernir la voluntad del Señor, para discernir la voluntad la oración corporativa es un medio de gracia para discernir, para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Está lo que yo quiero en línea con lo que Dios quiere? Para eso es la oración corporativa. Vean conmigo, por favor, en Hechos capítulo 1, verso 16. Verso 16. Dice ahí en el libro de los Hechos, hermanos, está hablando Pedro, se levantó, recuerden, se levantó, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pablo está anunciando de Judas como apóstol, como uno de los 12 apóstoles. Pero fíjense bien lo que está haciendo Pablo, el apóstol Pablo. Está dejando claro que todo estaba ya escrito lo que iba a pasar con Judas. Y sigue diciendo en el versículo 18, Judas, por el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Hago una pausa solamente para decir, muchos dicen, pero a ver, ¿Judas se colgó o Judas se reventó? ¿Qué pasa con un cuerpo muerto que tiene días muerto, horas muerto? ¿Qué pasa? Se hincha. ¿Qué pasa? Revienta. Entonces no hay una contradicción en la muerte de Judas, simplemente como pausa. Sigue diciendo en el 19, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Versículo 21, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, todos los apóstoles y todos los que estaban ahí reunidos, habiendo orado, oración corporativa. ¿Qué era lo que estaban orando? ¿Quién de estos 2 hombres que se ven íntegros, que se ven realmente apasionados por el reino del Señor, quién de estos 2, José o Matías, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Eso es lo que estuvieron orando. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has escogido. Muéstranos a cuál de los 2 has escogido. ¿Están buscando qué? Están buscando discernir la voluntad del Señor. No se trata de votación, a ver quién, a ver, levante la mano los que están a favor de Matías. No, aquí no es democracia, aquí es teocracia. Es el Señor, su Dios, nuestro Dios, el Dios de la iglesia de una sola. ¿Para qué? ¿A quién has escogido? Versículo 25, para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, oraron y dice aquí echaron suertes. Es la última vez que se ve algo así.
en que echaron suertes. Tú puedes decir, ¿te fijas? Ellos lo dejaron a la suerte, echaron suertes, era simplemente lo que ellos ya tenían. Y habiendo percibido, o mejor dicho, discernido la voluntad de Dios, simplemente confirmaron. Mis amados hermanos, yo no escogí ser pastor. Yo no escogí. A mí me llamaron a ser pastor. A mí me llamaron a predicar el Evangelio en 1992. Yo le dije al pastor que yo no era la persona. Yo estaba seguro que no era la persona. Me ordenó ese pastor. Estuve pastoreando y después en la iglesia presbiteriana, habiendo estudiado en el seminario presbiteriano, también fui ordenado por la iglesia presbiteriana. Yo no escogí otra vez ser ordenado. Yo no busqué. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos son el cuerpo de Cristo y simplemente los pastores, simplemente Dios los llama. El Señor ciertamente confirma un llamado interno, pero los pastores, los que sirven a la iglesia en una puesta, en una situación de tanta responsabilidad y tan serio, realmente es una cuestión que el cuerpo de Cristo es lo que estaban haciendo. Ellos no querían que los 120 votaran. Ellos buscaban discernir la voluntad del Señor. Y el Señor va a confirmarlo, obviamente, con lo que hace a través de ese vaso de barro. Porque somos vasos de barro, simplemente para usos honrosos, que honren el nombre que ha sido invocado sobre nuestras vidas. No es un servicio más que otro, simplemente son diferentes dones y puestos dentro del cuerpo de Cristo, pero uno tiene que discernir. ¿Ustedes creen nada más que cualquier persona ya se pone a servir y eso? No, llamamos a servir primeramente cuando hay un cierto discernimiento de que esa persona está realmente con un corazón inclinado al Señor. Y oramos, y después ya entonces sí confirmamos y le llamamos a toda clase de servicio, pero es bajo oración. Necesitamos nosotros buscar en oración la voluntad del Señor, porque su iglesia son sus hijos, es su pueblo, no son de nadie, sino del buen pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Discernir. Vean conmigo, por favor, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Dice el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. O sea, al multiplicarse el número de los discípulos, fíjense bien, o sea, cuando crece la iglesia, se crean problemas. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay toda clase de creyentes, unos muy pequeñitos, otros que tienen 80 años de creyentes, pero son enanos espiritualmente, son de kinder, son muy carnales, como la iglesia en Corinto. Pero hay muchas diferencias, pero todos verdaderamente hijos del Altísimo. Todos los que son del Señor son del Señor. Y aquí había judíos helenistas y judíos nativos. ¿Y qué pasó? Se molestaron unos con otros. ¿Por qué? Dice versículo 6, versículo 1. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había distribución diaria. ¿Por qué? Porque estos judíos habían venido de fuera, de Grecia, y habían llegado ahí. Y obviamente no tenían trabajo y necesitaban, y la iglesia apoyaba a estas familias. Y se molestaron unos con otros. Entonces, versículo 2. Los 12 apóstoles, que son la autoridad de la iglesia, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros, los apóstoles, descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento los apóstoles andaban llenando huecos y andaban sirviendo mesas. Entonces dicen: a ver, vamos a pararle aquí. O sea, estamos sirviendo y sin embargo están con descontento. No es, dicen, no es conveniente para la iglesia que ellos anden sirviendo mesas. No es conveniente. Por tanto, hermanos, versículo 3, escojan de entre ustedes. Ahora, ¿quién va a escoger? Ellos.
la iglesia. Ahora sí, ¿se dan cuenta que ahora sí hay un punto como democracia? Escojan de entre ustedes a 7 hombres, pero vean los requisitos de esos 7 hombres. Hombres de buena reputación, o sea que tienen un testimonio verdaderamente de un caminar con Cristo, de integridad, llenos del Espíritu Santo. Entonces dices, espérame, solo para servir mesas, llenos del Espíritu Santo. Sí, mi amado, barrer esta entrada, limpiar los baños, es un tremendo privilegio. He limpiado baños con mi chula, hemos limpiado baños en congregaciones. Y es un privilegio limpiar el excremento y los orines, porque el Señor ha limpiado nuestros pecados con su sangre. O sea, no hay un servicio menor ni un servicio mayor. Cristo lo es todo. O sea, si consideras acaso que es menos una cosa que otra, estás pero bien equivocado, porque entonces no sabes quién es Cristo el Señor. Y somos todos parte de la oveja, del redil de las ovejas, del buen pastor, y es Jesús. Entonces, tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tiene que tener sabiduría. O sea, es un hombre temeroso de Dios. Y a él, entonces, con esas características podemos encargar esta tarea. ¿Cuál? Servir mesas. Sí, servir mesas. Nosotros, dice el apóstol, pero dice, nosotros nos entregaremos ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros nos entregaremos a esto, a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la prioridad. Es lo que edifica a la iglesia. Es, repito, lo que edifica y lo que sigue añadiendo esas piedras vivas, esos ladrillos vivos del edificio que somos la iglesia. El versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás y un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Ahora, aquí tenemos nuestros candidatos, aquí están, llenan los requisitos. ¿Qué dice aquí? Después de orar, oración corporativa otra vez, después de orar, simplemente buscando discernir la voluntad de Dios si es acorde al pueblo de Dios. Después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. ¿Para qué? Para dejar esta responsabilidad. Para dejar esta responsabilidad en manos de ellos. Y la palabra de Dios, ¿resultado cuál era? Versículo 7, la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y muchos de los sacerdotes, aún de los judíos, obedecían a la fe. Mis amados, esto es la oración corporativa como medio de gracia para buscar, discernir lo que Dios quiere, la voluntad del Señor. Tercer propósito. Hay muchos pasajes más. Cuando Pablo en sus viajes misioneros quería saber por dónde ir, buscaba en oración con todos la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces vemos en Pablo que dice, el Espíritu Santo me detuvo y me dijo que no? O sea, buscar y discernir la voluntad de Dios como pueblo de Dios, debemos hacerlo siempre. Mis amados, yo espero en Dios que después de estos 3-4 domingos acerca de la oración del cuerpo de Cristo, el viernes podamos ver realmente el fruto de un arrepentimiento, el fruto de una obra de la palabra que no regresa a Dios vacía, sino hace aquello para lo cual la está enviando. Porque necesitamos del Señor. Él es tan bueno que nos habla con la verdad. Él es tan bueno que nos perdona una y otra vez nuestras insensateces. Él es tan bueno que sin embargo nos mantiene. ¿Saben que ayer no había climas funcionando? ¿Saben que el miércoles tuvimos problemas con los climas? Allá está un clima inclusive comprado que no se ha puesto todavía, que en otro lado que también. ¿Saben que todo esto genera un montón de tensión y de más y rápido estar llamando acá y esto y que a ver quién ahorita, que todos lados se necesitan?
Pero ¿saben una cosa? El pastor tiene que andar también buscando y todo eso. Si tuviéramos un cuerpo de Cristo, si tuviéramos un equipo, realmente siervos dispuestos a quitar peso unos de otros para cargar entre todos, pesa menos. O sea, dicen, bueno, usted ya dijo que pasó 4 horas, más 3 horas, 7 horas, ¿con qué? Con gente que ni siquiera es de aquí. Pero sin embargo, ¿qué? Es mi responsabilidad delante de Dios, porque es algo que Dios lo puso, yo lo atiendo. Servir al Señor, cualquiera que sea el caso, es un tremendo privilegio, pero es una tremenda responsabilidad. Gracias a Dios que pudimos tener funcionando. De hecho, hablé todavía con el eléctrico ahorita. Si Samuel en mediodía él va a venir a hacer lo que sea para poder echarlos a andar para la tarde. ¿Saben una cosa? Repito, son detalles tan simples, sí, pero qué bien. No veo a todo mundo como en otras ocasiones hemos estado todos abanicándonos. Y dices, no tiene nada que ver con el reino. Sí, yo lo sé. Pero ¿cuánta gente diría, no hombre, parece calor, yo no voy ahí? Mis amados, el calor del infierno es eterno. El calor del infierno es eterno. La gracia que hemos recibido es demasiado. Oración corporativa para mantener la unidad del cuerpo, para discernir la voluntad del Señor. Tercero, para clamar por misericordia. Para clamar por misericordia de Dios. Tercer aspecto, para clamar misericordia de Dios. Antes de pasar a este punto de clamar misericordia, déjame decirte algo. Tú con tu esposa, tú con tu esposo, si son creyentes los dos y tienen que tomar una decisión importante en los sentidos que me digas, con respecto a los hijos, con respecto a cuestiones materiales, con respecto a algún trabajo, la oración corporativa, o sea, necesitan orar juntos y buscar discernir la voluntad de Dios, no tomar las decisiones simplemente porque me gusta más a mí y también me gusta a mí. Todo ponerlo en oración. Tenemos, con la gracia de Dios, planeado ir a predicar el Evangelio a China con nuestra hija, Sony. Mi interés desde que nos conocimos a Sony, la esposa de nuestro hijo que tiene 8 años de casado, nuestro interés, o sea, mi oración ha sido desde que la conocí, que Dios salve a su familia, que Dios salve a su familia. Si Dios quiere, el 22 de septiembre estaré predicando el Evangelio a 100 personas. Si Dios me concede que ya está todo, ya está prácticamente, ya nos dieron la visa y todo eso. La embajada china no sabe realmente que yo voy a hacer esto, porque ustedes saben cómo es el Evangelio en China. Yo no tengo problemas si termino en la cárcel. Yo simplemente voy a hacer lo que el Señor pone en mi corazón. O sea, eso que tienen miedo, no es miedo, ¿por qué? O sea, si el Señor pone las cosas. He hablado con pastores ahorita en China para que me ayuden en la traducción. Y ¿saben una cosa? Uno, no puedo. Otro, no, yo tengo demasiado, o sea, chinos, estoy hablando de pastores chinos. Y se están sacando, no he podido encontrar uno. Y estoy orando que Dios me conceda uno. Y si no, finalmente dijo Sony, ¿para qué buscan más pastores? Yo traduzco. Eso dijo nuestra hija. Es china ella, pero es mexicana de corazón. Y de la comida ya la conquistó junto con nuestro hijo que le dio el Señor. Pero ¿saben una cosa? O sea, ¿quién se mete en camisa de 11 varas? Pues, mi Señor se colgó en una cruz, ¿qué voy a hacer yo, por favor? O sea, esta vida no está para vivirla para ti, está vivirla para su reino y para su gloria. Y por la gracia de Dios, y vamos a regresar de allá para acá. Bueno, si en el camino nos queda España, y por la gracia de Dios tenemos algunos hermanos en la fe en España, pues vamos a aprovechar también en dejar la palabra en España. Entonces, mis amados, no es una cuestión, repito, de que es mi voluntad, no, que sea la voluntad del Señor. Pero todo esto yo tengo 2-3 años orando por España, y esto de China no lo había, pero el Señor lo puso desde enero. ¿Por qué no lo voy a hacer? O sea, puso desde enero el ir. Yo había estado orando nada más porque el Señor lo salve, pero yo no sé, decía, tú ve y órale, compárteles el Evangelio. Eso yo no me lo esperaba, pero si el Señor habla, yo me callo. Simplemente yo me callo y obedezco. Eso es todo, mis amados hermanos. Busquen la voluntad del Señor aún en su casa, en su matrimonio, para cualquier detalle. Es demasiado importante. Sigamos el tercer aspecto, medio de gracia para clamar por la misericordia de Dios. Vean conmigo, por favor, Hechos 12, Hechos capítulo 12, hablando de cárceles. Hechos 12, versículo 5. A Pedro, por estar predicando el Evangelio, lo metieron a la cárcel.
Hechos 12:5. Pedro era custodiado en la cárcel. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estaba sucediendo mientras Pedro estaba metido en la cárcel? La iglesia estaba orando, oración corporativa. ¿Qué estaban pidiendo? Misericordia para el apóstol Pedro. La iglesia hacía oración. ¿Qué? Oracioncita así. Señor, si tú quieres, sácalo de la cárcel. No. Ferviente. Oración ferviente. Ferviente da la imagen de una agua hirviendo. Hirviendo. Con pasión, con un corazón totalmente entregado a eso. Eso es ferviente. ¿Sí? Una oración ferviente a Dios por Pedro. Por Pedro. ¿Pero por qué? Si es un simple mortal. Sí, pero es tu maestro. Sí, es aquel siervo del Señor que te está alimentando, te está cuidando y te está dirigiendo al reino del Señor Jesucristo. Es Él. Es valioso para la iglesia. Estaban con oración ferviente. Versículo 6. Esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Vean lo que sucede como respuesta al clamor por misericordia para la vida de Pedro. El medio de gracia de la oración de la iglesia para que Dios respondiera y liberara a Pedro. Sí, y dice, continúa diciendo en el versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, o sea, como que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Pues obviamente querían matarlo, mis amados. Pedro ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Pedro no sabía que todo el cuerpo de Cristo estaba orando por él. Pedro no sabía realmente que todo esto era real. Él podía pensar que era un sueño, pero dice, volvió en sí mismo. Se dio cuenta, wow, esto es real. El Señor me ha librado, ha enviado un ángel. Versículo 12, al darse cuenta de esto, fue a casa de María, libre de la cárcel. Fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Cómo los encontró? Orando. ¿Cuántos días o cuántas horas no estuvieron juntos orando? En la época de los secuestros, antes del 2010 fueron las balaceras. En febrero empezaron las balaceras en nuestra zona. Pero 3 años antes a mí me tocaba ir a recibir gente secuestrada, gente de poder económico que los habían secuestrado. Y alguna vez fuimos, mi chula y yo, a un lugar donde habían tomado a un joven y la iglesia no dejaba de estar orando. Cambiaban turnos, eran 3-4 mujeres y los hombres. Pues yo fui el primer hombre, a lo mejor no sé cuántos hombres, pero yo sabía que estaban puras mujeres haciendo roles. A lo mejor los hombres porque tenían que trabajar, pero sí me tocó ir en una de estas a estar orando por esta situación. Eso es la iglesia. Están en una situación con un joven de esa familia de la iglesia y están orando. Está un equipo de 2 o 3 mujeres ahí orando, oración corporativa. ¿Qué estaban clamando? Buscando la misericordia de Dios y que no lo mataran a este joven. Buscando la misericordia de Dios y que lo liberara. ¿Por qué tienes que esperar a tener un cáncer en la familia? ¿Por qué tienes que esperar a que te vaya de lo peor en tu vida personal? Si estás en tu casa y tienes a tu padre o a tu madre como creyente, toma un tiempo para oración corporativa, aún ahí en lo pequeño de la familia.
¿Qué es lo que hacemos los viernes? Tratamos de orar de acuerdo a las necesidades de la congre, pero si tú no tienes y si tú no vienes, por lo menos puedes dejar tu necesidad ahí en la librería y decir, por favor, oren por esta situación que no puedo con ella, porque tú no vienes, porque estás trabajando, por lo que sea, pero puedes poner tu necesidad de oración, porque lo que hacemos es orar por las necesidades de la iglesia. Mis amados, estar orando y clamando, sí, por la misericordia de Dios. Dios escucha y Dios responde. Sí, y aquí tenemos un claro ejemplo de la respuesta ante la oración corporativa como medio de gracia para la iglesia. Entonces, vimos, número 1, propósito, mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Número 2, para discernir la voluntad del Señor. Número 3, para clamar por misericordia de Dios. Y número 4, para recibir consuelo. Para recibir consuelo. Vean conmigo, por favor, en la palabra del Señor, en Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 24. Hechos capítulo 15, versículo 24. Es una reunión de apóstoles. Esta es una reunión de la jerarquía de autoridad sobre la iglesia. Está habiendo problemas en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente todos los que vienen en arrepentimiento y fe traen una serie de lineamientos en su corazón. Miren, déjenme traducirlo y lo van a entender mejor si lo ponemos en nuestro contexto actual. En esta congregación ha habido gente que llega y empieza la alabanza y empieza. Y al final se acerca a mí, pastor, disculpe, ¿es pecado aplaudir? No es pecado aplaudir. Bueno, porque como yo vi que no, pues yo dije. Y la semana que sigue le sale y ya nada más hace uno y ya no le va bajando, porque le fue bajando de tono y ya dejó de aplaudir. O sea, no es pecado. El problema no es el aplaudir, sino el problema ya es acá y está con pura carnota y todo. No tiene nada que ver, no siquiera estás enfocado en lo que la cruz está siendo anunciada en el canto. Ni siquiera estás viendo que tu corazón está contrito y humillado por lo que el Señor está diciendo en la letra del canto. O como los salmos. No es nuestra diversión, no son nuestros tiempos en el espíritu donde nos ponemos todos como changos. No, mis amados hermanos. Ahora, repito, vienen de muchos trasfondos. Viene gente que estuvo en Testigos de Jehová toda su vida, gente que estuvo en la más pentecostal de las pentecostales. Y yo estoy hablando simplemente que trae trasfondos diferentes. Metodistas, luteranos, han estado aquí sabáticos, han estado aquí judaizantes, han estado aquí de todo. Y todos traen su muy particular forma de ver el Evangelio y a Cristo. Y lo que buscamos aquí es que todos nos alineemos a la sana doctrina bíblica, no a los pensamientos del pastor en lo particular, sino al reino de Dios por medio de Cristo en su Espíritu Santo, según lo ha dejado inspirado y con claridad en la Biblia. Pero sin embargo va a haber gente que se resista. Eso estaba pasando en la iglesia primitiva, exactamente igual que aquí. Alguna gente llega después de 2-3 meses a mi consultorio y me dice: pastor, venimos a despedirnos, pero queremos su mano aquí en la frente y queremos su bendición, porque no nos podemos adaptar a su forma de enseñar. Bendito sea el Señor que se van. Bendito sea el Señor que se van. Ha habido otros que no. Yo les he dicho: ¿qué tienes que estar judaizando? ¿Por qué agarras un grupito y les dices y los invitas a que cambien al sábado? ¿Por qué? Si tú no eres de aquí, vete a tu sábado y vete a tu casa y júntate a toda la gente que les encanten los sábados y va a los sabáticos. O sea, ha habido gente yo tengo que, como pastor, es mi obligación cuidar a las ovejas y tengo que confrontar en el amor del Señor. Arrepiéntete por esta razón bíblica y si no te parece, búsquele. Pero el Señor Jesucristo gobierna su iglesia. Mis amados, yo sé que pueden argumentarme muchos puntos, pero el asunto es que
es mi responsabilidad, repito, y había esos problemas de los muchos decían, ya se habían vuelto al Señor creyendo en Jesucristo, pero había que circuncidarse, había que hacer las reuniones tipo judío, tenía que ser los sábados, pero ya estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de Israel. Y entonces se junta toda la cúpula de la autoridad que Dios puso sobre la iglesia, los apóstoles, y entonces dice en el versículo 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos. ¿Se fijan? En todos lados hay una autoridad, y Dios ha puesto autoridad en su iglesia, y son los pastores y maestros, evangelistas, sí, profetas, sí, en el sentido de dar la palabra profética más segura, no esos que, a ver, tú, el Señor me está diciendo que te vas a casar con esta que está acá, así que recíbelo. No se trata de brujería, hechicería, no, eso no cabe en la casa del Señor. Hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes nosotros no autorizamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque ni siquiera te piden permiso. O sea, porque ni siquiera lo hacen a escondidas, lo hacen abajo. Eso de hacer las cosas debajo del agua, eso es del mismo infierno, es del diablo, es en las tinieblas. A la luz del Señor está nuestra vida, y por la sangre de Cristo está brillando con su gloria. A la luz de la verdad siempre debemos movernos como cuerpo de Cristo. No estar por acá dándonos puñaladas unos a otros. No es que mira que esto y que el otro. No autorizamos. Les han inquietado con sus palabras a la iglesia, les han inquietado, perturbando sus almas. O sea, los apóstoles están escribiéndole una carta a la iglesia y les están diciendo, sabemos que están muy perturbados, sabemos que están confundidos, sabemos que están inquietados por las palabras de esta gente que nosotros no autorizamos. Mis amados, si yo me pongo a decirles a ustedes que tienen que guardar la ley para ser salvos, que tienen que guardar la ley, eso los va a inquietar mucho. Van a decir, pero es que es imposible para mí. Y también para el pastor, él lo ha dicho desde el púlpito. No, pero tú tienes que guardarla. Mis amados, repito, hay cosas que te ponen cargas y entonces te apachurran y dicen, entonces, ¿cuándo voy a poder caminar realmente con el Señor? Entonces lo que necesitas es alguien que te anime, y el único que te puede animar y traer consuelo es el Señor. Y esa es esta carta, para eso es, para entregar consuelo. Y dice, les han perturbado, les han inquietado con palabras, y dice versículo 25, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo. Llegaron a un común acuerdo, ¿quiénes? Los apóstoles. Nos pareció bien escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vamos a enviar a algunos hombres que hemos visto el testimonio de que todo lo dejan por el Evangelio. Dice, por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también los informarán, versículo 27, las mismas cosas que les estamos escribiendo verbalmente. ¿Por qué? Versículo 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo deciden ellos las cosas? En oración. En oración es la única manera en que el Espíritu Santo va a confirmar con la palabra lo que quiere para su iglesia. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes mayor carga que estas cosas esenciales que les vamos a decir. O sea, no estamos queriéndoles poner mayor carga, aunque esos hombres sí querían ponérselas. Nosotros no, solamente estas cosas esenciales. Que se abstengan, versículo 29, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de lo estrangulado y que se abstengan de fornicación. O sea, deténganse en esto. ¿Por qué? Porque estos 4 aspectos eran cosas que varios practicaban también en sus principios religiosos. En sus principios religiosos, pero no espirituales. Entonces,
que se abstengan de esto y solamente nada más esto, y si se guardan de tales cosas, bien harán. Pásenla bien. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaban buscando que la iglesia fuera consolada, animada. Que obviamente, qué bueno que no comas morronga. Está bien, te encanta la morronga, sí, es sangre. O sea, pero es que, bueno, la iglesia de aquel tiempo no comería morronga, pero yo estoy libre, yo vivo bajo la gracia, mi hermano. Para mí todo está permitido porque mi Cristo ya pagó por todo. Sí, yo sé que, y yo puedo moverme así, yo puedo, y eso no es pecado tampoco, mi hermano, que no, está bien. O sea, ¿sí me explico? O sea, la iglesia no es un lugar de diversión, la iglesia es un lugar de vida, de vida. Y en la vida hay aflicción, y lo primero que debe ser afligida es nuestra alma, por no llegar a tomar verdaderamente del trono de la gracia de Dios. La oración corporativa es un medio de gracia, es un regalo de Dios. Y sin embargo, esta iglesia, por lo menos puedo decir que lo está menospreciando por el resultado de esa invitación. Ustedes pueden decirme, sí, pero es que yo de 7 a 8 trabajo. Sí, quiere decir que el 99% de esta congregación trabaja de 7 a 8 de la noche. Está bien, pueden darme esa excusa. El problema, repito, no es conmigo. El problema es con todos nosotros como cuerpo de Cristo. Ese es el problema. Lo que queremos realmente es que se vea la gloria de Dios en la vida de cada uno de los hermanos y hermanas de esta congregación, porque esa es nuestra responsabilidad ante tan grande amor, verdad y misericordia. Todos nosotros hemos recibido demasiado de las abundantes riquezas de su gracia, pero cuánto menospreciamos, repito, lo tenemos pero no lo usamos. Mis amados, la oración corporativa, este medio de gracia, es simplemente resultado de lo que está escrito en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, vayan conmigo por favor ahí. En Hebreos 7:25, y ahí termino. Hebreos 7, vamos desde el 22 para ver el contexto. Jesús, Hebreos 7:22 en adelante, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. El pacto de gracia, no es el pacto de ley, es el pacto de gracia, donde todo lo pagó Él, para que tú tengas todo su beneficio. El pacto de gracia, por misericordia de Él. Los sacerdotes anteriores, versículo 23, eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Ya saben ustedes que el sumo sacerdote tenía que estar haciendo sacrificios y continuos en el templo. Pero Él, hablando de Jesús, versículo 24, conserva su sacerdocio inmutable. Jesús es inmutable en su sacerdocio. Nadie se lo va a quitar. Él es sacerdote para siempre. Permanece, ahí dice, inmutable, puesto que permanece para siempre. Sacerdote para siempre. ¿Qué dice 25? Ahora sí, ¿cuál es la función del sacerdote? Lo que dice el 25. Él, por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente, eternamente, para interceder por ¿quiénes? ¿Por todos? Lo siento, no. Si quieres confirmarlo, lee Juan capítulo 17. Jesús no está intercediendo por todos, está intercediendo por los que Dios le da a Él como ovejas. Y yo estoy seguro que el Señor tiene ovejas en esta congregación. Y simplemente es mi responsabilidad animarte a que no menosprecies este medio de gracia, porque Jesucristo vive perpetuamente para interceder por nosotros y para salvarnos. El Señor está intercediendo en este momento y siempre, porque Él es eterno, por los que son suyos, por la iglesia, para que Él, por el Espíritu de Jesús que tiene su palabra, la aplique a nuestros corazones y nos confronte, pero al mismo tiempo nos consuele diciendo:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis amados, Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, pero no deja por inocente al culpable. Vamos a orar y que Dios encienda una pasión en nuestro corazón por oración del cuerpo de Cristo. Bendito Padre Celestial, Rey de Gloria, te damos gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro intercesor. Te damos gracias porque sabemos que Él está intercediendo por nosotros y sabemos que esa oración siempre la responderás. Gracias que no solamente nos salvó, sino que sigue cuidándonos, sigue alimentándonos, sigue hablando, sigue confrontándonos, sigue llevándonos una vez más al Evangelio, arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús, Padre, te amo.